Bien, pues... Te estaba hablando de Antonio. Me estaba hablando de Antonio un líder Lola sindical. Ruiz, y yo había dicho que iba a hacerle una pregunta porque no entiendo, Sí. no, por ignorancia mía, ¿no? Lola Ruiz va como gerente como gerente de los servicios sanitarios y sociales de la Diputación Provincial. Gerente, no, o sea, no gerente del Hospital de Miraflores, sino gerente de los servicios sanitarios de la Diputación Provincial. Claro, y llevaba la gerencia directa del Hospital de Saldázzaro y la gerencia directa del Hospital de Miraflores. Y entonces, a ver, entonces el Hospital de Miraflores tenía un director y el Hospital de Saldázzaro tenía otro, ¿no? No, era yo. No, pero había directores médicos. No, directores médicos. Vale. Pero como entonces, dirección médica... No, la pregunta es entonces, ¿cuál es, o sea, la jerarquía orgánica en una organización? Tú eras gerente. Yo era gerente y dependía directamente del diputado que llevaba el área de sanidad, que era Alfredo Sánchez Monteseirín, que luego fue presidente de la Diputación y alcalde. O sea, de un diputado provincial de la Diputación. Entiendo, sí. Los diputados de las diputaciones, bueno, para que se sepa, no son elegidos directamente en elecciones, sino que en las diputaciones, los diputados provinciales tienen que ser concejales de esa provincia. Y hay el porcentaje de diputados de una diputación, el porcentaje, una diputación tiene 25 o 30, lo que sea, sí. Se dictamina en función de los resultados electorales por partidos. Sí, es así. Y son los partidos los que, de entre sus concejales, nombran a los diputados provinciales. Y les asignan las áreas competentes. Así. Y entonces, sí, pero que eso es interesante porque no están elegidos directamente. No. Es un subproducto de las elecciones municipales, no sí, pero y además es autonómicas ni nacionales, ¿no? Y es complicado porque luego parte del desenlace de todo esto tiene que ver con una confrontación política directísima entre el presidente de la Diputación, que era Miguel Ángel del Pino, con la Junta de Andalucía. Dentro del mismo partido. Dentro del mismo partido. Dentro del mismo partido, porque además, sí, para que quien vea esto, si no está muy al tanto de estas cosas, en los procesos que habíamos dicho antes, de absorción por parte de la estructura comunidad autónoma, y máxime en una comunidad autónoma pluriprovincial como Andalucía, donde hay hospitales que dependían del Estado y que pasan en las transferencias a depender de la comunidad autónoma directamente, pero otros que dependían de las diputaciones provinciales, que son absorbidos, integrados. Ahí hay conflictos de fusión de hospitales entre departamentos médicos, por ejemplo, donde se van a dar duplicidades cuando no se producen las convergencias. Bueno, ese fue un proceso muy vinculado después de la Ley de Sanidad, cuando ya se va produciendo el tema de las transferencias. Y eso fue un poco más adelante. No, bueno, pero en Andalucía ya lo estaban haciendo, sí, pero... es decir, en Cataluña también. Es decir, ahí tenemos, primero fue la transferencia, esto como comentario en paralelo, porque claro, parte de la dificultad que tiene cuando hablamos de un tema es lo que llevamos diciendo todo el tiempo, y es que hay un contexto, hay una situación... Un contexto y un cambio de instituciones brutal. Claro, y unas luchas de poder político que ahora las tenemos y son muy transparentes a muchos niveles, pero entonces estaban ahí de una manera mucho más subliminar, pero vamos, calientes como inimaginablemente calientes. O sea, era la transición de determinados ámbitos muy controlados, que ya lo hemos mencionado, del Partido Comunista al Partido Socialista, en cuanto a las personas que eran los referentes de la supuesta renovación y demás. Pero luego tenemos en la articulación administrativa, que es de lo que tú estás hablando, estamos hablando de la distribución de espacios de poder dentro de los personajes de cada partido político. Espacios de poder real en las instituciones. Y que en muchos sitios se manifestó con que esa fusión, por ejemplo, de un hospital general con una residencia sanitaria, pues como no se llegaban a acuerdos en determinadas áreas o departamentos, pues había duplicidades. Mientras se extinguió, mientras se resolvieron los conflictos. Hubo duplicidades inevitables, absolutamente inevitables. Por ejemplo, por salirnos un poco del ámbito de psiquiatría, pues imagínate tú el León. En León teníamos
2 hospitales, que estaba el Hospital General de la Diputación al lado del Hospital del Insalud. Cuando digo al lado, digo literalmente al lado, o sea, como en Asturias, como en Oviedo. Separados con esto. Y ese es un tema que yo tuve que hacer porque ya yo estaba en el Instituto de Empresa y saqué el proyecto de lo que era todo el plan arquitectónico funcional, que es a lo que tú te estás refiriendo, funcional profesional, ¿vale?, de esos 2 hospitales. Es decir, aquello había que, esa fusión implicaba conflictos políticos por un lado, conflictos de personal, como tú estás mencionando, por otro, y conflictos estructurales. Y parece mentira, pero la distribución arquitectónica y cómo hagas esa función, esa integración, juega un papel brutal en la definición de que esa articulación se haga mejor o peor. Parece que es como algo colateral, no lo es en lo absoluto, Y yo solo viví dirigiendo ese proyecto con la gente, además de la Medical Architects Research Unit de Londres, porque las funcionalidades, que ahí es donde entras a saco en lo que es las funcionalidades reales que están ocurriendo en el hospital, yo recuerdo debates impresionantes sobre, por ejemplo, al lado de los quirófanos, las camas para dormir los médicos. Entonces yo me encuentro que era imposible que los ingleses entendiesen tantos metros cuadrados para las camas para dormir los médicos. Pero no están de guardia, Lola, ¿cómo les iba? Era imposible explicarles lo que estaba pasando, que el salario de los médicos tenía un complemento que era el de guardia, aunque estuviesen durmiendo. O sea, y eso en Inglaterra no había, y eran metros y metros cuadrados. O sea, perdóname, es una salida, pero cuando entras en las tripas de las instituciones, en las tripas de las personas que trabajan, que ya entras en el ámbito de lo que es la gestión y lo que está pasando en ese micromundo, que es una organización sanitaria, tan complejas como es un hospital, te encuentras de todo y unas contradicciones apabullantes. Bueno, mira, te pongo un ejemplo del entorno universitario. En las universidades, desde que existen, pero desde que en el Estado moderno se crea el cuerpo de catedráticos de universidad en el año 1846, toda la estructura de las facultades y de la universidad se basaba en las cátedras, o sea, el catedrático. Claro, el catedrático. Sí. Esa situación en España cambia en el año 65, 1965, cuando se crean los departamentos. Es verdad. Se crean los departamentos. Sí. Y entonces en los departamentos en principio pues estaba la figura del catedrático, del adjunto y de los profesores contratados o lo que fuera. Claro, eso determinaba que en los edificios pues el despacho principal del departamento fuera el del... Bueno, que en inicio, cuando se crean los departamentos, no hay edificios. Hay despachos como mucho de los catedráticos y luego servicios comunes en las facultades. Cuando ya se van haciendo adaptaciones, por ejemplo en Oviedo, en la facultad, lo que había sido el convento de los benedictinos, que luego fue del gobierno civil, que luego fue delegación de Hacienda y que en el 68 pasó a ser Facultad de Filosofía y Letras, pues esa reestructuración de ese edificio se hizo en función de los departamentos ya. Claro. Entonces había el despacho principal era el del catedrático, que estaba forrado todo de madera y que era más grande, el del adjunto, que tenía la misma mesa que el catedrático, pero ya no estaba forrado de madera, y luego ya no había despachos individuales para los profesores, había un seminario con libros y otros despachos comunes. Claro, eso fue en el 68. Y los muebles estaban marcados, una mesa para tal sitio. Y de jerarquía. Estaban jerarquizados los muebles, sí. En este caso que te cuento de la Facultad de Filosofía y Letras de Oviedo del 68. Las mesas de los catedráticos aparentemente eran igual que la de los adjuntos, pero las de los matemáticos, de los catedráticos, eran igual de grandes y de madera, muy bonitas, hechas por una empresa de vanguardia, creo que era de Salamanca o de Valladolid, pero las de los catedráticos, el tapete era de símil piel. Sí. Y el de los adjuntos era de formica. Y así sucesivamente. Y sin embargo, cuando en el 92 la Facultad de Filosofía y Letras pasa al antiguo edificio
que originalmente había sido seminario diocesano, luego cuartel, cuartel que estrenó el general Francisco Franco en el 17, bueno, o sea, teniente, que era teniente, y que luego pues se convirtió en facultad, pues allí ya la estructura ya no era, ya el catedrático ya era uno más, era un profesor más, y entonces el departamento de filosofía pues eran, me acuerdo, 30 despachos todos iguales, todos celdas, y ahí hubo sus conflictos, que por ejemplo, los de la sección de filosofía fuimos los primeros que lo ocupamos, pero los de historia y los de letras tardaron un año en ir porque no querían ir. Claro. Porque los catedráticos pasaban a una celda, a lo que había sido una celda del convento. Sí. Y entonces eso pasó en todos los sitios. Claro, absolutamente en todos, absolutamente en todos. Bueno, retomamos lo que es la vuelta en Miraflores. No, la distinción entre gerente y... que me lo estabas preguntando, discúlpame, que no me había dado cuenta que... O sea, que el gerente estaba por encima de... A ver, la estructura era muy sencilla, es decir, tú tenías un diputado que te asumía, que era concejal, que asumía un área de responsabilidad, en este caso era Monteseirín, Alfredo Monteseirín. Que tú tenías que reportarle a él. Era la persona, digamos, era el cargo político del que yo dependía directamente, que era el área de Sanidad y Servicios Sociales. Porque toda esa institución dependía económicamente de la Diputación. Todo, estamos en la Diputación, o sea, el marco es la Diputación Provincial. La Diputación tenía los servicios que te he mencionado al inicio, y era el Hospital General, el Psiquiátrico de Miraflores y todos los centros, los dispositivos sociales que había y los llamados centros de salud en ese momento dependientes de los municipios. Esto es lo que había. Entonces hay un gerente general que actúa como gerente en las dos instituciones principales, que esa era yo. Por lo tanto, mi rendición de cuentas, por así decirlo, era al diputado que estaba allí, que es el que incide claramente y el que toma la decisión de que yo venga después de haberlo consensuado también con los que estaban emergiendo la Junta. Por lo tanto, era una gerencia directa. Y yo tenía, trabajando conmigo como parte de mi equipo, un administrador, que era Juan Osuna. ¿De todos los hospitales? De todo, es que era, de todos, es decir, eran como unas figuras integradas que llevábamos todo, pero sabíamos dónde teníamos, por ejemplo, Juan Osuna como administrador estaba muy centrado también en el Hospital de San Lázaro, Hospital General, porque el tema gordo donde hacía falta mi presencia más era la reforma psiquiátrica en Miraflores. Esto era un poco el contexto, y bueno, afortunadamente... Y con ¿En camas el de San Lázaro que era más o parecido? No, era más pequeño, pero era un hospital grande, general, no sé si tendría 500 camas, 400 y pico camas. Era más importante el psiquiátrico que el general. Era más importante el desafío político del psiquiátrico, porque San Lázaro como hospital general tenía ya una rutina de funcionamiento, y la parte más relevante era, si quieres, el control administrativo como responsable de administración de ese hospital, pero era un hospital, digamos, con una estructura, un funcionamiento que no se diferenciaba de otros hospitales, como Hospital General o el Hospital de Virgen del Rocío, cualquiera de ellos, en menor escala. Entonces, ahí el trabajo era un funcionar de todos los días y un resolver los problemas específicos que pudiesen aparecer en un momento determinado, de recursos humanos, de tal, pero ahí Juan Osuna, por ejemplo, tenía una labor importante, porque era ese tipo de procedimiento el que había que hacer, y además el hospital sí tenía sus cuadros de mando internos, había una estructura distinta, y el foco, evidentemente, y la razón de que yo vaya allí es Miraflores y es la reforma. Entonces, estaba comentando, volviendo al tema de Miraflores, que había habido un análisis geográfico de flujos de población que había hecho este geógrafo, y que eso nos servía para tener una visión global de por dónde tenía que ir el proceso de descentralización. Descentralización geográfica. O sea, estamos hablando de isocronas y de... planificando la provincia. Exacto, lo que era la provincia en términos generales. Bueno, ¿qué es lo que...? Perdón, otra pregunta. ¿La atención psiquiátrica era a escala provincial en todos los sitios? Era todo Sevilla. No, era toda la provincia de Sevilla. ¿Y había otra cosa en Málaga? Y otra en Jaén? Claro. Es decir, que no había ningún tipo de asociación o de dependencia. No. Bueno, había las relaciones entre profesionales y lo que quieras, pero la estructura era absolutamente provincial. O sea, Granada tenía su hospital psiquiátrico. Todos lo que pasa es que el hospital más grande, el que tenía más peso, era Miraflores.
y además era el hospital donde estaba el conflicto, por llamarlo de alguna manera, el conflicto de transmisión política. ¿Por qué? Porque Miraflores estaba dirigida por una persona como Manolo Chávez. Sí, sí, sí. Entonces, el núcleo en ese trasvase que a nivel político se hace de PC a PSOE y que se traduce en que quiten a Manolo en ese contexto, tiene unas implicaciones y unos riesgos de ruido muchísimo mayores que en otros, que esa situación no se daba al mismo nivel. Entonces, habías dicho en el capítulo anterior que había habido un pacto para que no hubiera ruido. Más bueno, yo no lo he, o sea, yo no lo sé, no sospecho nada, solamente pensando desde una lógica retrospectivamente, era perfectamente coherente, es que no era ni pacto, es decir, hay una persona como Manolo, que es un líder objetivo de lo que había sido todo el movimiento antipsiquiátrico en España, una persona muy bien formada, una persona rigurosa, porque Manolo era así, o sea, era una persona rigurosa, era una persona bien formada y una persona incuestionable en cuanto a lo que había que hacer con respecto a la transformación y la antipsiquiatría y todo lo que quieras. Esa persona y un desplazamiento de esta persona, y eso genera en ese grupo, en esa élite que estaba vinculada a la antipsiquiatría, eso genera vibraciones, es decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, no era banal, y además yo me pongo en ese lugar y lo entiendo a la perfección, no era banal, aquello se podía haber traducido en una serie de conflictos colaterales que desde mi punto de vista, entre otras cosas, a lo que hubiese perjudicado es a los propios pacientes, o sea, es así. Entonces, el proceso se dio, no sé, las casualidades, se da en que al estar como figura no me pueden visualizar, o bien como alguien que no conoce y lo trae el PSOE, yo no era del PSOE. No, quiero decir, eso da ese margen, yo creo, primero de confianza o de decir vamos a ver de qué va esta o lo que quiera que sea, pero que sí que nos permite en la institución tener un tiempo de empezar a tomar decisiones que solo sobre las decisiones que tomas es donde los distintos grupos pueden constatar por dónde vas, por dónde no vas o de qué va esto. Entonces, ahí, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos al Sindicato de Comisiones Obreras, como he nombrado anteriormente, con una fuerza importante entre lo que son los trabajadores del centro, y tienes a los grupos de psiquiatras, psicólogos, que entre ellos tienen sus confrontaciones, porque hay tendencias de todo tipo, incluso dentro de los psiquiatras, porque esa es otra, claro. Dentro de los psiquiatras, pues podías tener, pues unos podían ser psicoanalistas freudianos, los otros lacanianos, los otros klenianos, y paradójicamente el que vive el mundo de la psiquiatría sabe que eso eran batallas ideológicas, o sea, es que teníamos las batallas dentro de las batallas dentro de las batallas, era una cosa impresionante, pero era la realidad, es decir, se estaban confrontando muchas teorías, conceptualizaciones, pero lo cierto es que teníamos 1000 y pico personas en un caos organizativo, porque es verdad que en los años que había estado Manolo hay cosas donde ya se habían estado intentando ordenar, esto sin lugar a dudas, pero todavía teníamos un mogollón interno importante. Entonces, ¿cómo empieza el proceso? El primero era las discusiones y la explicación sistemática y continua con todos los profesionales, o sea, y cosas que parecen anécdotas, pero luego lo ves con el tiempo y dices, esa tontería tuvo un impacto. O sea, yo me veía como gerente del hospital donde había que pintar el hospital. Había que pintar, una cosa de la vida misma, hay que pintar, ya está, no pasa nada. Y de repente no están pintando. ¿Y qué es lo que pasa? Pues hay un conflicto entre los pintores, los celadores. Entonces me vienen y me dicen que según el manual de Petete de las funciones laborales de cada gremio, los pintores no tienen que descolgar cuadros y los celadores no es su responsabilidad. Y entonces me vienen a mí a preguntar que quién es, no es broma. Entonces yo recuerdo, porque son esas cosas que a uno le salen de dentro, como decir, ¿de quién será responsable? Dije, lo tengo clarísimo, de la gerente, ahora mismo descuelgo cuadros. Aquello fue un impacto. ¿De quién va a ser? Pues de la gerente, si ustedes nos aclaran, yo no voy a tener el hospital parada la pintura. A mí, es que me importa 3 narices descolgar los cuadros. Al irme a descolgar los cuadros, ya todo el mundo empieza a descolgar cuadros. Pero este era el contexto. Era el manual de Petete, lo que me toca a mí, lo que le toca al otro, lo que tal, esto sigue, esto es continuo. O sea, esto no es algo que lo hayamos... No, es así. Y a mí... Pero eso sigue además. A mí
decir, que en ese momento... En la universidad, el servicio de limpieza no tiene que limpiar las pizarras. Absolutamente. Porque eso depende de los cristaleros. Absolutamente. Yo, de verdad, aquello era algo... A mí me resulta absolutamente alucinante. Porque es lo que te decía antes, cuando tú en un área de tejido profesionalizado, cada uno con lo suyo, sabiendo la responsabilidad fundamental, que esto es perfecto, se articula como profesionales, se rompen esas barreras. O sea, ¿quién quita algo? Soy el psiquiatra, tengo que limpiar esto porque veo y va a venir un paciente, y a mí no se me caen los anillos de coger una escoba y quitar eso. O sea, o sé que soy el psiquiatra y tengo una silla rota. Es que me acuerdo de lo que me dijo una vez un endocrino. Un endocrino que no tiene nada que ver con esto, pero es que representa esto. Dice, vamos a ver, yo tengo personas obesas que vienen a verme. Yo llevo diciendo hace no sé cuánto tiempo que me tienen que cambiar la silla porque está rota. Y tú me tienes a mí viendo, pasando consulta y diciendo, madre mía, con este se rompe. ¿Me entiendes? Es una cosa que parece que son las tonterías de la vida cotidiana. O sea, cuando los profesionales van a trabajar y la luz del flexo está continuamente haciendo y nadie viene a cambiar una bombilla. Esto es la vida que viven los profesionales trabajando en la universidad, en un colegio, en cualquier lado. Bueno, en ese contexto, que es el que había, para mí lo importante era, vamos a ver, yo tengo toda la prevalencia, bueno, ya lo comenté el otro día, prevalencia es la población que ya está enferma o por lo que quiera la tienes en el psiquiátrico, prevalece, ya está. Y luego tienes los nuevos casos que se van produciendo, y esto es un flujo continuo, o sea, tienes unos que se acumulan y una prevalencia de nuevos casos que entran. ¿Dónde estaba la clave del proceso? Desde luego en mi cabeza y en la de todas las personas. Vamos a ver, lo primero es nosotros tenemos que dar salida y analizar qué es lo que tenemos. Tenemos una responsabilidad directa con los pacientes que ya tenemos aquí, las personas, pacientes, no pacientes, por lo que estén aquí da igual, los tenemos nosotros en esta institución. Y por otro lado está lo nuevo que vaya entrando, pero lo nuevo que va a ir entrando ya lo tratamos dentro de una manera un poco distinta, pero además no podemos dar una alternativa hasta que no tengamos la red de otra tipología de servicios. Luego el foco principal es que tenemos que hacerlo bien y rápido en ver qué es lo que tenemos, cómo lo categorizamos, cómo lo ordenamos y en paralelo ver qué es lo que nos va entrando. Pero tenemos, digamos, un margen de confianza porque todo lo teníamos ya dentro. No sé si me explico, es decir... Pero una pregunta, por sí. ejemplo, cuando tú llegas, si lo sabes más o menos, o aproximadamente, de esas 1000 camas que estaban ocupadas, 1000 pacientes, sí. ¿no? Los más veteranos, ¿cuánto tiempo llevaban allí? Uf, yo no me acuerdo, pero tenías gente... De años. Bueno, tenías gente que había entrado de niños, ¿eh? Y eran ya adultos, o sea, que llevaban eran adultos. 20, 30 años allí. Tenías de todo y tenías casos absolutamente insólitos ahí metidos. O sea, como si fuera una residencia ya... Es que lo era. Es que lo era. Una residencia de marginados, ¿no? Bueno, de marginados, de ancianos, de personas cronificadas. Claro, esto es lo que tenías en los psiquiátricos. O sea, que muchos, bueno, como el modelo clásico del manicomio. Es que, ¿no? claro, por eso cuando yo insisto tanto en mi reconocimiento, sin lugar a dudas, a las personas que en esos momentos estaban, o sea, el movimiento antipsiquiatría, al margen de las perfecciones o descripciones ideológicas que se quisieran hacer, me explico, que las están ahí, de si era el rugido de la libertad o no sé, esto era irrelevante para mí. O sea, el hecho es que estaban ahí y que esas personas, aun suponiendo que todas tuviesen que estar ahí, no todas tenían que tener el mismo tipo de manejo. Claro. ¿Me explico? No todas, eso era dato. Era dato. Y no solo eso, y si había que dar el alta, digamos, a personas tenía algunas que monjas que llevaban años allí, pues a ver cómo se... No, claro, ese alta de personas que estaban era impensable. Bueno, has mencionado la palabra monja. Tenía en un área concreta tenía todavía monjas. No hay... En Sevilla supongo que como en otros sitios habría también instituciones parecidas que dependían de la Iglesia, ¿o no? Bueno, por supuesto que las había. Los hermanos San Juan de Dios de toda la vida han tenido centros de este tipo. Que además, y muchos de los psiquiatras en Cataluña, por ejemplo, y en otros sitios estaban. Los que organizaron a final del 19 los hermanos de San Juan de Dios, que en aquel momento se llamaban manicomios. Que yo trabajo mucho con ellos y en que, esto, sí. Luego el nombre ya de hospital psiquiátrico, yo he estado mirando más o menos es después de la guerra, cuando se generaliza, a partir de los años 40, ¿no? ¿Qué vínculo,
¿La Diputación utilizaba para alguna cosa de estas instituciones privadas? En ese momento, no, a ver, lo utilizaba la o población, sea, ¿por qué pero unos iban al hospital psiquiátrico de depende de los Miraflores? conciertos y depende de los recursos que tenía ¿Y la por qué Diputación. iban otros a Pues los de no, los pues hermanos muy hospitalarios? sencillo, depende de los recursos que tenía. Ya desde entonces se hacían conciertos, o sea, los conciertos de estos se han hecho desde hace muchísimos años. Entonces, si tú tenías en un entorno, no tenías un hospital psiquiátrico, porque no se había generado un hospital psiquiátrico potente, no lo tenías, pues tenías conciertos con otras organizaciones como los Hermanos de San Juan de Dios. Lo pagaba la administración a través de subvenciones y otros los pagaban. Hombre, si la persona no, si estaba en la beneficencia, en el caso de la Diputación los tenía, pero normalmente, te digo, lo que había en Sevilla, en Granada, en Málaga, era el psiquiátrico. O sea, en Andalucía, en las grandes ciudades tenía psiquiátrico y desde otras provincias se trasladaban al psiquiátrico. Y en Sevilla, por ejemplo, el hospital psiquiátrico de los Hermanos de San Juan de Dios, que se haría masculino y femenino, yo no lo tenía. No había, o sea, en Sevilla no, que yo recuerdo, y bueno, lo mismo me equivoco, pero lo que sí que me acuerdo perfectamente es que no tuvimos ninguna relación, eso significa que no estaba, porque yo trabajé igual no lo había, con todo, igual que en Cataluña estaba, en Barcelona estaba, San Juan de Dios y tal, Valencia, pero ahí, que yo recuerde, y pido disculpas, se me ha olvidado, pero de hecho no tuvimos ninguna relación, y era raro porque yo me relacioné con absolutamente todas las entidades que tuviesen algo que ver con esto. Esto te lo puedo asegurar. Bueno, entonces la pregunta es, ¿había más instituciones, ONGs, digamos? No eran ONGs, que dependían de órdenes, no, pero no había clínicas privadas psiquiátricas, habría. Pero en Sevilla, en Sevilla no, estaban, en Sevilla, o sea, no había atención psiquiátrica privada, pero a nivel de clínicas privadas en esos años en salud mental, no, es que no lo recuerdo, pero creo que no, ¿eh? O sea, no lo había. ¿Por qué? Porque tenías un psiquiátrico que hacía una asunción. Otra cosa es que tenías... En Asturias lo había, ¿eh? Pero otra cosa es que tengas atención psiquiátrica privada, con consultas privadas. Pero con unidades así, un centro hospitalario, no. Y si... centro hospitalario. A ver, aquí, por ejemplo, que yo sepa, en Oviedo, aparte del psiquiátrico en el 81, pues había un par de grandes chalets en las afueras de las ciudades que eran de psiquiatras, propiedad, y que tenían 20, 30 camas. Mira, sinceramente te lo digo... Especializadas en el asunto. Sí, esto lo sé, y en Madrid lo había, y lo había en Cataluña, y en muchísimos sitios lo había. En Madrid yo recuerdo patrullando por la prensa... López Ibor tenía una clínica fortísima. En la época de la República me he encontrado cosas muy curiosas de clínicas privadas, o sanatorios privados, para atender a dependientes de la morfina y de las drogas. Bueno, es que eso ya entras en otro capítulo, ahí es donde además se extienden de una manera brutal. Pero que además les acusaban de que los traficantes eran los propios de la clínica. Bueno, eso ya son anecdotarios increíbles. Pero que está ahí. Claro, era gente con dinero para pagar eso y tal, y entonces que se prostituía aquel sistema privado de prevención para unas élites que tenían unos problemas, pero que luego, claro, una vez que pones en marcha la estructura para seguir manteniendo, tienes que no puedes curar al cliente. Mira, yo te digo, y además es una buena pregunta y tal, pero lo que es cierto es que en el caso de Sevilla, todo mi ámbito de actuación estaba centrado desde luego en el psiquiátrico, y toda la red que tuvimos que montar con todas las instituciones sanitarias, dependiesen o no de la Diputación. Esa es la clave. Que sé que de los psiquiatras que teníamos, desde luego, y psicólogos, muchos tenían consulta privada. No tengo referencia, no me acuerdo de que hubiese algún centro que pues, probablemente lo habría. Es decir, esto mira, me llama la atención, me digo, ¿cómo no lo sé? Pues no te lo puedo afirmar, entonces no te lo afirmo. O sea, ya lo miraré, pero sí que lo había. Bueno, y si lo había, no había relación, eran caminos paralelos. La parte que me extraña es que es raro en mí que si había algún otro centro con suficiente entidad como para que fuese conocido, yo no hubiese contactado, ¿sabes? Pero en cualquier caso, esta es la situación es esta. Teníamos prácticamente a todos los enfermos mentales, los teníamos dentro de Miraflores, entonces
te decía, ya teníamos la territorialización hecha, ya con Manolo Chávez estaba habiendo una serie de transformación en cuanto a los ingresos, no ingresos, seguimiento, no seguimiento, el salto a la tapia, el romper eso, lo que decía, la ruptura del estigma, ¿no? Del estigma psiquiátrico. Y cuando yo llego, el foco es, bueno, la primera pregunta es, ¿qué tengo dentro del hospital? Y para ver qué tengo dentro del hospital, yo sabía que tenía como una serie de grandes grupos, es decir, tendrías una serie de pacientes, llamémoslo enfermedad mental, es decir, psicóticos, tal, pero con una gran variedad interna que había que clasificar, porque no todo es lo mismo, ni no todo tiene el mismo manejo. Después teníamos un conjunto de personas con un carácter fundamentalmente así, personas mayores, que ya habían envejecido dentro del hospital o habían entrado con otro tipo de problemas, pero que estaban ahí, e indudablemente teníamos los niños. Y esto a mí me preocupaba muchísimo, o sea, los niños que teníamos. Entonces, ¿pero que habían entrado de niños o eran hijos de...? No, habían entrado de niños, ¿vale? Entonces, ¿qué es la situación que teníamos que hacer? Era, en cada uno de esos distintos segmentos, teníamos que hacer un plan de actuación completamente específico. Y para ello yo acudo, por ejemplo, para el tema de los niños, a un grupo de personas que yo conocía, que eran de Madrid, una gente enormemente especializada en el tema infantil, en psicólogos muy especializados. Entonces hacemos un proyecto donde esas personas, lo primero es que categorizábamos a la población en términos de edad, tal, y toda la parte de los niños iba a ser un programa completamente específico de gente especializada, porque indudablemente los niños, la alternativa terapéutica que se diese tenía que ser una alternativa terapéutica impecable dentro de los recursos que teníamos, ¿de acuerdo? Entonces ahí hubo una línea de actuación muy profesionalizada con la mejor gente que yo podía conocer en ese entorno, y desde ahí se actuó. Y de hecho, el proceso de descentralización de los niños fue un proceso muy, muy riguroso. Eso doy fe de ello, pero con programas de seguimiento, con programas de diagnóstico, de definición, de seguimiento, soporte, etcétera. Eso es en la parte de qué había que hacer con la población infantil. Pues no vas a poner a un niño en la calle, no le pones. ¿Los infantiles hasta qué edad? ¿Hasta bueno, 18? Los adolescentes estaban hasta los 25, te lo decía ayer que está considerado adolescentes. Nosotros ya esa parte más joven la podíamos tener ya más en el grupo de los, si tenían psicosis o no, pues en el grupo del psiquiátrico general. Pero cuando yo te digo niños, podíamos tener de 10, de 11 años, o sea... ¿Y cómo ingresaba un niño de 10 o de 11? Bueno, pues por ejemplo, un niño que recuerdo perfectamente, porque afortunadamente no teníamos muchos, era un niño que se encuentran en un municipio, en una zona aislada, que desde pequeñito había estado atado a los pies de una especie de cuadra donde había cerdos. Los padres no tendrían dónde dejarlo y le dejaron. El niño no sabía hablar. El niño solamente se expresaba con un tipo de ruidos, con tal, o sea, cosas que hoy día esto no lo ves, y en aquel momento eran ya excepciones, pero que haberlas las había. Entonces esto había que resolverlo, pero insisto, el porcentaje de población infantil era pequeño y eso nos permitía poderlo hacer de una manera muy, muy enfocada. Esto por un lado. Exactamente igual con la población mayor. La población mayor teníamos que distinguir quienes tenían algún tipo de delirio, enfermedad mental, pero que ya más podía derivarse o de un Alzheimer o de lo que hoy decimos es una demencia, etcétera. De hecho, lo que ha quedado como residuo en el hospital psiquiátrico y activamente funcionando es como residencia de personas de la tercera edad, una parte. Luego ahí teníamos un colectivo que había que atender y que había que especificar qué situación mental es la que tenía, y eso también se hizo con bastante rigor. O sea, ahí tenemos ya dos colectivos muy críticos canalizados. Pero claro, ¿dónde teníamos el problema? El problema lo teníamos en ese gran colectivo de unas patologías psiquiátricas de distinta índole. ¿Qué hacemos con ellas? Y aquí yo personalmente me enfrentaba a lo que yo sabía iba a ser el problema y probablemente el fracaso más grande de la reforma psiquiátrica. Tú sabes de esas cosas cuando llegas a un ámbito y lo sabes por referencia a todos los niveles, la referencia en Inglaterra, lo que había pasado en Estados Unidos, lo que estaba pasando en otros sitios. Vale. Aquí tenemos un conjunto de personas que llevan años en un psiquiátrico,
que les estabas viendo, pero al menos salían y tenían jardines para moverse, y de repente, claro, poner a estas personas, desinstitucionalizarlas, cuidado, ¿a qué recursos? ¿A qué recursos? Y además, yo entonces me tomaba conciencia de lo que eran las preferencias profesionales de nuestros propios profesionales, es decir, psiquiatras y psicólogos, en el fondo se sentían bien manejando la neurosis, es decir, los procesos neuróticos, procesos que además muchos de ellos veían en sus consultas privadas con terapias de distinto tipo, psicoanálisis, lo que quieras. Perdona, claro, enfermos cronificados en un psiquiátrico, esto no... Es decir, a ver, en Estados Unidos la psiquiatría de rehabilitación psiquiátrica tenía un sentido de especialización, es decir, el referente en Maryland era Talbot, y esto tenía clarísimo que no puedes manejar esto igual que las neurosis o los procesos que tienes dentro del hospital, tienes una cronificación. ¿Eso qué implicaba? Que esa población, o sea, la rehabilitación psiquiátrica, entonces y ahora, ya empezamos a requerir un tipo de recursos y un tipo de personal especializado en esto, que le interese la rehabilitación psiquiátrica. Y el sesgo era hacia otro tipo de patologías. Entonces yo decía, ¿dónde va a fallar esto? Esto va a fallar, va a haber cronicidad de una manera o de otra, tú cierras los psiquiátricos, ya las personas cronificadas donde les metes si no generas una red alternativa de media o larga estancia, y el punto de interés, ¿qué me dices? La parte cronificada, no, niegas la cronicidad o la metes en un piso y luego te encuentras, llegas a los pisos protegidos y te encuentras a un conjunto de pacientes mentales fumando de una manera compulsiva, y digo, bueno, pues sí, no se morirán de enfermedad mental, no se tirarán por una ventana, pero vamos, les estamos induciendo, pues esta gente va a morir pues, de un EPOC o de lo que corresponda, o sea, porque esa es otra. Claro, los fármacos que se utilizaban tienen muchos efectos secundarios. Entonces yo decía, bueno, es que tan importante es el manejo de la enfermedad o de lo que le ocurre a la persona a nivel mental como de la parte física. Claro, hay un menosprecio a la parte física, no puede ser. O sea, el internista tiene que saber qué implicaciones tiene pues el tabaco que está consumiendo, las drogas que se le están dando, los medicamentos que se están dando y las patologías que le van a producir al paciente. O sea, era como decir, no, que no puede ser que el médico vaya a ver de vez en cuando el paciente esté convulsivamente fumando. O sea, era mirar a la persona como que dices, no es sesgo, sí, pero está dominando el concepto de la enfermedad mental, no. O sea, yo tengo la responsabilidad de que la persona que está en la institución físicamente esté, se le cuide físicamente, se le cuide mentalmente y se le cuide socialmente. O sea, es que son 3 dimensiones de la persona. Si te falla una de ellas, desde luego no estás cumpliendo el trabajo que hay que hacer. Y en ese contexto trabajamos durante 2 años intensamente en esa ordenación y en paralelo en el trabajo de colaboración con el resto de la estructura sanitaria, que era clave para esto. El resto de la estructura sanitaria, los ayuntamientos de toda la provincia, donde el mensaje fundamental, y yo creo que eso sí fue un gran acierto, a los alcaldes, que cuando un alcalde se encuentra con un problema de un enfermo mental, una persona que tiene un brote psicótico o algo, se le monta un cirial en el pueblo increíble. Y era pasarle el mensaje al alcalde de que el problema con un paciente, con una persona en este tipo de procesos, es mi problema. Yo soy la gerente de esto y yo tengo que darles el soporte real, no el teórico, no el decir es cosa mía y el enfermo, no. Este señor tiene una persona en un tejado que se le quiere tirar y tiene a todo el pueblo revolucionado con esto. Entonces no puede ser. Fíjate que para dar respuesta a esto estamos hablando de policía, o sea, alcaldes, policía municipal, departamentos sanitarios en el pueblo, las urgencias, que era un tema clave, porque las urgencias psiquiátricas eran diferentes a las urgencias generales, por eso te he contado la anécdota al inicio, eran distintas y de repente estábamos hablando de una integración con las urgencias generales. Es decir,
yo estaba obligada, cuando digo yo, digo nuestra institución, estaba obligada a que para que esto funcionase teníamos que tener una relación, una explicación y un consenso con todas las entidades, absolutamente con todas. Y los alcaldes tenían que saber perfectamente qué íbamos a hacer, cuándo lo íbamos a hacer, cómo pensábamos hacerlo, qué tiempo tendríamos. La policía municipal lo tenía que saber, las ambulancias y, por supuesto, el Servicio Andaluz de Salud, que afortunadamente la persona que estaba de director general era Alberto Infante, que era el que había sido responsable de organización del PC y el que a mí me lleva al local de Alameda que os comentaba. ¿Eso qué nos permitía? Teníamos una confianza importante, nos conocíamos, es decir, éramos personas que compartíamos indudablemente la visión de lo que había que hacer, que sabíamos las implicaciones que esto iba a tener en todas las instituciones. No te quiero ni contar en los hospitales generales, o sea, donde de repente les puedes meter una unidad de agudos psiquiátricos y de urgencia psiquiátrica. O sea, claro, yo mi miedo, y además era un miedo perfectamente justificado y demostrado, es que le voy a meter a un hospital general la bomba de relojería de mandarle pacientes psiquiátricos a una urgencia de medicina general, con qué equipos, con qué recursos, con qué situación de apoyo, y a una hospitalización en determinados hospitales. Había unidades de agudos en determinados hospitales. El Clínico de Madrid tenía unidad de agudos y estaba en la última planta con todas las redes por los que se tiraban de arriba. Pero éramos conscientes, yo no podía ignorar las implicaciones que eso iba a tener. Entonces, aquello había que cuidarlo, pero yo sabía que el punto, y esto lo analizaremos si hablamos de la posreforma, ¿no? Yo sabía que íbamos a tener tres factores de riesgo claves. El primero, qué iba a pasar con los nuevos crónicos, yo sabía que eso iba a ser dinero, qué iba a pasar con la coordinación asistencial entre los distintos estamentos y niveles, qué impacto iba a tener esto en esa población que de repente ya no era lumpe, no lumpe, psiquiátricos o no, iba a estar en la calle, porque yo tenía mucho de eso dentro del psiquiatra, iba a estar en la calle porque no había recursos, ¿de acuerdo? Y la parte que te digo de la rehabilitación psiquiátrica como concepto. De hecho, yo contacté con Talbot y le invité a venir a Sevilla a dar una conferencia sobre el tema de rehabilitación psiquiátrica que la dio cuando yo me acababa de marchar. O sea, yo no coincido con Talbot, al que yo había llamado para hablar de esto, y yo ya no estaba. Me acababa de ir un mes antes, pero ahí lo dejé. Es decir, esos iban a ser los puntos críticos, y yo creo que con el tiempo son literalmente los puntos críticos que hubo. Empieza el proceso de reforma, empieza con esa red creada a nivel de colaboración y con un factor que no hemos nombrado, y es que una de las cosas que a mí me llamó la atención llegando a Sevilla es que las decisiones políticas venían marcadas por el ABC. O sea, a mí me preguntaban sistemáticamente, Lola, ¿has leído el ABC de hoy? Y yo, el ABC, edición de Sevilla. Edición de Sevilla. Yo no, ¿por qué tengo que leer el ABC de Sevilla? Y era porque literalmente, marcaba de una manera indirecta la política, y no hace falta decirte que los psiquiátricos eran fuente de información local continuamente. A tales niveles que uno de los temas, de esos puntos, de esos momentos que parecen tontos pero luego tienen un impacto. Cuando estábamos con el tema de la reforma, moviéndonos, en un momento determinado sale una noticia en el ABC, y sale una noticia diciendo que se estaba abusando de pacientes con problemas mentales, porque ese es otro grupo que teníamos, personas abusando. Sexualmente. Sexualmente, sí. Esto es una tradición, esto ha salido miles de noticias en los hospitales psiquiátricos y se ha dado. Y ya fue el colmo, ya la película de Almodóvar queriéndonos poner esto bonito, ya fue el colmo. Pero esto se daba en determinado contexto. Cuando eso sale en la prensa, que ya llevábamos, o sea, ya estábamos... pero abusos
Por otros pacientes, por funcionarios. Y por personas de la... Ajenas, no, no, interno, todo dentro. Todo... Sí, ese es un mundo a analizar aparte, pero todo dentro. ¿No? Quedaba o no quedaba en otros casos o en otros hospitales, pero indudablemente, y eso sale como noticia cuando llevábamos ya, yo creo que unos 2 años, estábamos en pleno proceso de reordenación de todo esto, es decir, teníamos todos ya un ojo puesto en las cosas que se estaban haciendo. Yo leo esto en el periódico y de repente me vienen los sindicatos, me viene tal, y dicen, usted es la gerente, ¿qué va a hacer con esto? Me lo plantean como problema, el típico, esto es un problema tal, yo miro esto, digo, pues está clarísimo lo que yo voy a hacer. Digo, vamos a ver, yo ahora mismo me voy a ver al fiscal. ¿A quién voy a ir a ver? Voy a ver al fiscal, que estaba Flores, que no lo olvidaré nunca. Y se quedan así porque ya era el ruido, ya era montar ruido. Dice, ¿cómo al fiscal? Digo, vamos a ver si entendemos una cosa. El fiscal, una de las funciones que tiene es la protección de los ciudadanos. Por tanto, si esto es verdad, el fiscal tiene que actuar. Pero si no es verdad, tiene que imputar a la ABC que saca una noticia que es para personas que tienen a sus hijos ahí metidos. Esto es una alarma brutal, y me fui a ver al fiscal. Y estos fueron los términos con el fiscal. Digo, mira, hay 2 opciones. O sea, yo no voy a tolerar pero no lo voy a tolerar porque no podemos generar terror en familiares que tienen a sus hijos, los tienen a nuestro cargo institucional. Entonces, investiga. Si esto es verdad, tendremos una responsabilidad. Y, ¿cómo verás? ¿Ha visto de ir a la cárcel? Me daba igual, o sea, te lo digo en serio. O sea, si esto es verdad, se tiene que cortar, se tiene que exigir responsabilidades y tal. Y si no es verdad, hay una prensa que eso es terrorismo, es terrorismo periodístico, por tanto que actúe. Te puedo asegurar que fue la última noticia que salió en el ABC. Sí. La última, pero es que, a mí era un tema que me parecía... ¿Y hubo investigación o No, se vio inmediatamente, se habló con ABC, se investigó cómo habían sacado esa información. ¿Y había cosas? ¿Era todo falso? No lo había. ¿Y qué eran? No me preguntes más porque no me acuerdo. No tengo ni idea. O alguien, o un periodista que pregunta, o no sé qué, no lo sé. Yo sé que esto lo puse en manos de la Fiscalía y en ese momento lo que sé es que hubo un toque, creo que hubo una penalización al periódico por sacar una noticia de este tipo. O sea, pero... crear alarma social. Es que era alarma social, o sea, yo no entiendo las cosas cuando dicen las fake news, pues oiga, actúen, o sea, si sea alarma social del tipo que sea, pues hombre, que actúen el fiscal, que para eso están. Esto también ya fue en un proceso donde ya estábamos activamente metidos, porque ¿qué es lo que ocurre? Y aquí hay un punto de inflexión, para no hacer esto ya como una especie de novela, que ya va a ser excesivo, pero hubo un punto de inflexión muy interesante y que ahora lo pienso retrospectivamente y digo, Dios mío, no sé cómo no salió bien, pero salió. Teníamos ya los centros de salud mental ya constituidos, o sea, creado la parte física. El día anterior a abrirlos, porque yo hice un proceso en el cual todos los estamentos, todos, de toda la administración pública en la provincia de Sevilla, todos sabíamos que un día, a una hora, tal, todos los dispositivos que se habían ido organizando, policía, ayuntamientos, la red de los hospitales, todos, se cerraba el psiquiátrico a nuevos ingresos, se abrían automáticamente todos de golpe, por lo que te digo, porque yo sabía que si fallaba uno solo, se rompía la cadena. Esto significaba todos los centros de salud que se habían puesto en todas las cabeceras de comarca tenían que estar impecables. Yo recuerdo el día anterior abrirlos. ¿Y eran edificios nuevos o eran edificios que había, algunos que eran del propio ayuntamiento, de tal, todos estaban actualizados, preparados. ¿Con personal? Bueno, todo eso estaba absolutamente, o sea, el equipo que se iba a desplazar. No hace falta decirte, y yo quiero hacer el reconocimiento brutal, insisto, a los profesionales
que de trabajar en Sevilla se desplazaban todos los días a Osuna, Constantina, el equipo con las enfermeras, los celadores, con los psiquiatras, el psicólogo, lo que correspondía. O sea, eso se tuvo que organizar, qué equipos iban a ir a qué parte, todo eso es un trabajo previo que no se te escapa. O sea, fue brutal e imposible de realizar si no hubiese habido un compromiso real institucional de todas las partes de la institución. Hubiese sido absolutamente inviable. Pero teníamos los centros arquitectónicamente disponibles. El día anterior a ese lunes en el que abrimos, yo me recorrí personalmente todos los centros, te vas a reír, pero para garantizar que había toallas, había papel higiénico, te lo prometo. O sea, aquello fue asegurar que eso que llamábamos verbalmente la dignidad del enfermo mental, la dignidad no es una palabra hueca, se concreta en cosas específicas, y para mí que el llegar los trabajadores y los pacientes a un centro digno era clave. Las sillas para sentarse, el donde estaban los propios trabajadores, y eso era una parte importantísima en el cómo hacer las cosas. Y tú fíjate, en aquella época, sin internet, sin teléfonos móviles, y creando, yo creo que fue el primer call center sanitario, lo pensaba el otro día con alguien, porque fíjate lo que montamos. Cualquier incidente psiquiátrico que pudiese haber en cualquier entorno o cualquier problema porque algo no funcionase, había un teléfono. El teléfono nadie sabía dónde estaba, era la centralita del psiquiátrico, pero era un teléfono ad hoc, donde ahí se llamaba y tenía todo el dispositivo asistencial perfectamente identificado para articular inmediatamente el proceso asistencial. Que ahora lo dices y ahora es fácil, pero entonces, y es que ahora lo pienso y digo, ¿cómo pudo salirnos bien esto? Porque era todo a pedal, pero con una coordinación brutal. O sea, los hospitales generales preparados para recibir, es que es todo, es el alcalde, la policía, las ambulancias. Era un 112 psiquiátrico ahí. Absolutamente, con el proceso. O sea, eran los servicios de urgencia con la distorsión que eso les producía en su quehacer cotidiano, en el hospital de Valme, en el hospital de Virgen del Rocío, o sea, a ver si me entienden, la Macarena. O sea, que esta gente iba a tener ahí una implosión verdaderamente importante. Bueno, pues se hizo todo, o sea, se abrieron todos los dispositivos y se cierra el psiquiátrico a nuevos ingresos el mismo día, a la misma hora, con todo un proceso articulado de todas las fuerzas sociales y sanitarias que tenían que intervenir. Se cerraban nuevos ingresos porque ya nadie iba a ingresar nuevo, claro, porque ya todos tenían que tener otra salida, ¿no? Tenían otro circuito, pero el circuito estaba hecho. O sea, un nuevo paciente... Y si un paciente necesitaba una hospitalización larga, ¿dónde iba? Bueno, ahí es donde estamos, o sea, claro, ahí es donde estás planteando el tema, porque luego, a ver... ¿O dejaron de necesitarla ya en aquel momento? Yo me marcho en el año, sería 87. Febrero, ha sido del 87, y además yo me voy no por un tema psiquiátrico, sino porque soy víctima colateral de las peleas políticas. Es decir, en el año 87 la confrontación Diputaciones-Junta ya era importante y además ya se había constituido, como siempre, o sea, yo siempre digo, de qué manía con constituir organismos intermedios. O sea, Sevilla y Miraflores ya estaba haciendo la reforma y estaba saliendo, era facto, o sea, ya estaba ocurriendo. Granada estaba en ello, Málaga llevaba tal, con una implicación directa de gente. Bueno, pues había que crear el Instituto Andaluz de Salud Mental. ¿Me explico? Con nombramientos... Dependiendo de la Junta. Dependiendo de todo, para que haya todo. Claro, trayéndote gente de todas partes para que gente nueva, ¿o no? Bueno, con gente que venía de los psiquiátricos de aquí, aprovechando gente que venía de Málaga, gente tal... En el fondo, colocando a muchas de las personas que fuera de esa institución podían generar ruido. O sea, con una estructura de poder nueva. Absolutamente. Todo gente nueva. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya se crea el Instituto Andaluz de Salud Mental... Y políticamente significados probablemente, ¿no? Bueno, con una historia de gente que venía del PC en muchos casos y que ya está cercana y las nombra el PSOE, y que yo creo que eso ya es donde tú, digamos,
en esas alturas ya el PSOE va neutralizando los núcleos de oposición que pueda tener en el ámbito de la salud mental. ¿Y no había nadie que viniera del CDS o que fuera falangista o cosas así? No te pregunto, pues no lo sé. Que no había más reparto, ¿no? No. El caso es que se crea una estructura que es una estructura por encima que además tiene que figurar, o sea, tiene que justificar su razón de ser. ¿Y eso cómo lo haces? Haciendo tuyo la reforma de Sevilla, la reforma de Granada, la reforma de tal. Pero aquí se da una situación crítica que a mí sí me toca directamente. Yo estaba, como te digo, como gerente. En ese momento se da la confrontación política entre ellos, ¿vale? De la Junta y de la Junta y de esto. Y dicen, bueno, como ya se ha formado el Instituto de Salud Mental, la figura, en el caso de Sevilla, de la gerente, ya en la parte que me corresponde de salud mental, o sea, date cuenta que yo era gerente de todo, la parte de salud mental le toca a la Junta. Y eso toca a mi persona, a mi contrato, ¿de quién dependo? Bueno, pues se da una situación insólita administrativamente, donde ya el diputado, que yo le había hecho, a ver, el marrón más grande que tenía era la reforma, y la reforma estaba siendo un éxito, por lo tanto, mira luego la carrera política que ha tenido. ¿Me explico? O sea, eso salió y salió dignamente bien. Claro, al crearse lo del instituto, empiezan a través de mi figura, porque mi figura era, se ha creado un instituto que es nuevo y se supone que como estos son los que van a ser responsables de la salud, la Diputación deja de tenerlo, ¿me explico? Entonces, ese hueco, o sea, mi puesto de trabajo, ¿de quién depende? Yo llevaba también San Lázaro, ¿me explico? Y yo a lo mío, o sea, yo estaba con mis follones en el hospital a mi tema. Y de repente yo encuentro que empiezo a mandar una carta, oye, Alfredo, dime qué pasa porque estamos en una discusión de un tema laboral y yo estoy firmando papeles como gerente. Y me tienen durante meses sin decirme, pero ¿quién es el gerente del psiquiátrico? O sea, yo tengo en mi casa la carta enviada, te ruego me digas, porque yo ya estaba, era extrañísimo, y yo como esos temas me importaban tres narices, te lo digo sinceramente. O sea, tú seguías siendo la ejecutiva, de hecho. No, era la gerente, mi contrato estaba con la Diputación Provincial, pero de repente nombran a Juan Osuna, que era mi administrador, gerente de la Diputación, con lo cual yo digo, ¿pero esto qué es? Y la parte que a mí más tal es que a mí no me dicen nada, porque si a mí me dice el diputado, tenemos este conflicto político, es total, yo voy preparada, yo no entendía nada, lo único que sabía es que estaba ejerciendo, firmando papeles, y a mí no me decían quién llevaba la gestión del psiquiátrico y de toda la reforma, pero ya al haber descentralizado, pero yo tenía todavía todos los centros comunitarios que ya estaban expandiéndose y toda la red. En ese contexto yo ya en un momento digo, pero aquí ¿qué está pasando? Porque yo sabía que estaba pasando algo, pero yo cuando me meto en un proyecto me meto, entonces esas cosas las tienes, algo pasaba y era algo que desde luego no era transparente, era un tema de ellos a lo que fuesen. Y eso me hace a mí en un momento decir, ostras, yo voy a tener que ir a un abogado laboral, ¿por qué? Fíjate, no era por mi puesto, era porque yo estaba firmando y acababan de nombrar un gerente, digo, oye, a ver qué responsabilidad puedo tener aquí si estoy firmando algo y no sé si soy o no. Yo recuerdo, era un abogado administrativista muy, muy fuerte en Sevilla, era el mejor, y recuerdo que me dice, bueno, supongo que lo que quieres es quedarte de gerente para el resto de tu vida, pues esto es claramente ilegal. Y yo recuerdo a mí, que tú sabes que yo esto de las plazas en propiedad he oído toda mi vida, y digo, no, ni de broma, yo no quiero hacer eso. Yo no quiero, no, yo no vengo porque quiera ser gerente, ni muchísimo menos, lo que quiero es saber qué margen de maniobra tengo, porque lo que no quiero verme encima es en una situación de firmar algo que no me corresponde. Y en ese contexto ya es cuando yo ya tengo clarísimo que me marcho, porque aquello es algo que ni fue transparente, ni fue tal, y lo dejo en un momento crítico. ¿Cómo se produjo la crisis? ¿Fuiste tú la que te fuiste o te dijeron? No, simplemente como estaba el tema de salud mental, yo lo que dijo es que yo ya me quería ir,
o sea, que yo me iba a ir, que yo no iba... al diputado? Bueno, yo hablé, yo ya estaba hablando con la gente, con Ladislao Lara, que llevaba todo el tema de salud mental a nivel de Andalucía ya desde la Junta, entonces ya habla con Ladislao y a nivel provincial. Bueno, se había consolidado, habían montado, se crea la estructura, o sea, consolidado. ¿Físicamente dónde estaban? En la Junta. O sea, en el edificio de la Junta. El edificio de la Junta, creo que estaban allí. No sé si salud mental comunidad lo tuvieron en otra oficina al principio. No, al principio no, o sea, eso, y no sé si luego al final estaban en otro local que tenía la Junta. En otro sí, pero un sitio nuevo, vamos. Que nuevo en cuanto a su funcionalidad, básicamente, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo, a mí aquello ya no me encajaba. O sea, es que es una intuición, dije esto por dónde va. No, sobre todo, insisto, en el mantenimiento de esa coordinación y tal, y en el problema que yo diagnosticaba, esto va a hacer aguas por donde sé que las va a hacer, que es exactamente el manejo de la cronicidad y el manejo de los pacientes con brotes agudos y tal, que los van a meter en una planta en un hospital general, y eso va a ser una distorsión. ¿Por qué? Porque los profesionales, los psiquiatras que tienen que atender a estos pacientes se van a encontrar con que luego no tienen forma de darles salida. Y esto ha pasado con la salud mental, ha pasado con los pacientes crónicos, con las personas mayores, que los llevas a un hospital, te dicen a medicina interna que tienen que darles de alta, son personas con temas sociales o que viven en una situación donde no tienen dónde ir y se encuentran en esa situación. O sea, es un problema objetivo, real, con un impacto y cada vez más, con independencia de que se hayan podido ir creando instituciones, demás. Yo creo que el gran fallo fue y es un problema social, porque yo solo vi a los poquísimos días de estar en Sevilla, yo me daba cuenta, a poquísimos años, perdón, que vuelvo a Sevilla por otro tipo de razones, yo ya estaba en otra cosa, y vuelvo a Sevilla y te dabas cuenta de la cantidad de gente marginada que podía haber por la calle, en los aparcamientos de coche, lo que hemos visto en tantos sitios. Eso indudablemente no tenía muchísimos de ellos que estar en un hospital psiquiátrico, por eso te digo que era perfectamente ético, legítimo lo que había que hacer en los psiquiátricos. Pero meterte en esa aventura también implicaba el que eso iba a ir acompañado de toda una serie de recursos que tenían que garantizar la continuidad asistencial. Perfecto. Y eso es lo que a mí me hace ya irme, y ya entramos en el capítulo del País Vasco. Entonces, como ya ha dicho Lola Ruiz, se cruza 1000 kilómetros de Sevilla al País Vasco. Pero eso ahora. Bueno, sí, pero con un tema, porque de hecho yo había tenido una beca para poderme irme, yo quería ir a hacerme la tesis doctoral a Johns Hopkins en Estados Unidos. Estaba trabajando el tema de poder tener una beca para irme a Johns Hopkins, y de hecho había tenido la primera aceptación, y yo me marcho, pues creo que... O sea, que no fue directo el... No, sí fue, pero luego sabrás por qué, porque yo me voy a... O sea, me iba a Johns Hopkins, imagínate que sabes que en Estados Unidos puedes entrar no en septiembre, puedes entrar en enero, etcétera, etcétera. Y es como que yo la tenía para enero. Y estamos hablando en esto que ocurre, y mi ida ocurre, imagínate que es marzo-abril del año en curso. 87. Del 87, que yo me iba, pues imagínate, enero del 88. Y en el medio... Yo hablo con José Manuel Freire, que ya le había nombrado consejero de Sanidad en el País Vasco. Y entonces, hablando con él, me dice, así fácilmente, dice, pues entonces, ¿por qué no te vienes para ayudarme, hasta que te vayas a Estados Unidos, a hacer dos cosas? La tarjeta individual sanitaria y la universalización de la asistencia. Y ahí lo dejo, porque eran dos cosas a hacer en 6 meses. Pues aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos. ¿Qué tal?